hermanos, que es un gran privilegio porque Dios habla primeramente a este siervo, a este servidor, a este hombre inútil que tienen enfrente y me permite reconocer su soberana voluntad y me permite conocerme a mí y conocerle a Dios. Seguimos con las prédicas de Génesis, hermanos. Ahora estamos en el capítulo 4, iniciando este capítulo. Y como lo hemos visto desde el inicio, hermanos, el día en que Dios creó a Adán y Eva, ellos, Adán y Eva, estaban en relación de pacto con Dios. Una relación de pacto que está vigente al día de hoy. Es decir, usted y un servidor y todos los seres humanos, hermanos, que están fuera de la casa de Dios, vivimos una relación de pacto para poder cumplir la función que Dios nos ha dado. Todo ser humano está en relación de pacto. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y comentaba con mi esposa el día jueves que estábamos estudiando Catecismo Menor y lo que veíamos el día de hoy y lo que estamos viendo en Génesis, hermanos, estamos hablando del pacto de Dios. Dios está hablando a usted de que tiene que tener en su mente, su pensamiento, que está en pacto con Dios. Y aunque esta palabra, hermanos, no aparece en estos primeros 3 capítulos que terminamos de Génesis, no aparece, hay elementos presentes que hablan de ese pacto, porque hay promesas que Dios dio al hombre y que son parte del pacto. La teología reformada destaca, hermanos, los pactos como en el marco en que se lleva la redención, principalmente el pacto de redención. Las confesiones, los catecismos, enmarcan 3 pactos principales. Espero que lo tenga ahí en su mente, si lo ha olvidado se lo voy a repetir. El primero se le conoce como el pacto de redención, el segundo el pacto de obras y el tercero pacto de gracia, que estamos viendo en los estudios de la escuela dominical y que están muy, muy interesantes. Y el capítulo 4, hermanos, que vamos a ver, habla de la promesa hecha en un capítulo anterior, de Génesis 3:15 en específico. Vamos a orar. Dios bueno, gracias te damos porque en tu gran misericordia, que no entendemos, tú que eres un Dios santo, un Dios que repudia el pecado, decidiste en tu soberana voluntad y en tus grandes misterios acercarte a los pecadores. Gracias porque permites a este pecador exponer tu palabra. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mi falta de fe y que tú, Señor, tú solamente seas proclamado, que tú solamente seas glorificado y que llegues a las necesidades de tu pueblo presente por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, en el capítulo anterior veíamos que Dios estaba en su derecho de acabar con la raza humana. Después de que Adán y Eva no cumplieron ese pacto de obras que Dios le puso, que Dios le dio. Y aquí tenemos que entender algo acerca de Dios. Dios es el único ser con derechos absolutos. No todos nosotros tenemos derechos absolutos, como ahora ya se dice. No, hermano, no tenemos derecho absoluto a nada. Aunque nos hagan creer que los tenemos o que los tiene. Usted no tiene derechos aún ni en su propia vida. Y menos en la vida de un ser, en el caso de las mujeres, que se gesta en su vientre. Porque usted no le puede añadir ni un minuto a su existencia, si no es por la voluntad de Dios.
Entonces Dios estaba en su derecho, hermano, de acabar con la raza humana, allí con Adán como cabeza federal. Porque ese era el destino de Adán y Eva, la paga del pecado es muerte. Así se los dijo Dios. Pero Dios, hermanos, en su grande misericordia, decide establecer otro pacto. El pacto de gracia. Y es el que vemos en Génesis 3:15. Y por medio de las Escrituras, hermanos, nos habla de las consecuencias que el hombre recibiría por su pecado. Pero las Escrituras no nos hablan cuáles fueron las enseñanzas que dio Dios a Adán y Eva después del pecado. No hay enseñanzas, hermano. Nosotros las deducimos a través de la palabra, a través de la luz de la Escritura. Es decir, que los hijos tenían que ser criados en obediencia a lo que Dios mandaba, a lo que Dios ordenaba, en obediencia a lo que Dios dictaba. Y eso tenía que pasar de generación en generación. Vimos hace 2 domingos cómo Dios instituye el sacrificio. Y uno de esos mandatos, hermanos, era que tenía que haber sacrificios de animales para remisión de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Mire cómo inicia el versículo 1 de este capítulo. Lo voy a leer en traducción nueva viviente, para que por favor lo pongas, amado. Versículo 1 dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Reina Valera dice: conoció a Adán a su mujer. Y como lo he dicho, Reina Valera, entre comillas, quiere hacer un poquito más light la naturaleza de lo que Dios dice. Escuchaba por ahí que una hermana decía que las relaciones sexuales eran una cochinada. Una hermana. Pero aquí dice que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Y esta es la primera mención específica que hace la Biblia en el sentido del sexo, hermanos. Esa forma de conoció, como lo dice Reina Valera, es una forma educada de decir que tuvieron relaciones sexuales. Y se utiliza este término en varios capítulos, principalmente del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero en Reina Valera. Pero este versículo en específico muestra los términos en cómo Dios ve la relación sexual. Dios cómo ve la relación sexual en los términos que Él puso, hermano. Entre un hombre y una mujer, primeramente, y dentro de un matrimonio. Ahora, no. Ahora con la ideología, principalmente la feminista, es que tú puedes tener los hombres con quien tú quieras. Y hay una persona, creo que es inglesa, una mujer que dijo que en un día iba a tener relaciones sexuales con más de 100 hombres o con 100 hombres y que lo logró. Y todo esto está bien visto. Hoy, hermanos, esas situaciones, esos pensamientos en cuanto al sexo son violentos. Pero la Biblia ve el sexo como una forma instituida por Dios dentro del marco del matrimonio, hermanos, entre un hombre y una mujer, como santo. Una relación de compromiso que contribuye a la unión y la construcción de una sola carne. Y no tenemos, hermanos, ninguna razón, no sé, me llegó esto a la mente, para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales antes de este capítulo, antes de este primer versículo del capítulo 4. Adán y Eva eran capaces de tener relaciones sexuales antes de la caída.
porque no hay nada inherentemente impuro o inmundo en el sexo. Que Dios no haya permitido que concibieran es otra cosa. Por eso aquí dice Eva, vamos a ver qué es lo que dice cuando sabe que tuvo o que concibió un hijo. Sigue diciendo el versículo 1, y ella quedó embarazada, y cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor he tenido varón. Estamos, hermanos, ante el primer ser humano que nace en la tierra. Recuerde, hermano, que Adán fue creado del polvo y Eva fue creado de un costado, de una parte del costado de Adán. De tal manera que no había ningún ser humano que haya nacido, como nacemos todos, como usted y yo fuimos concebidos. Y así fue el primer nacimiento del ser humano, hermano, tal cual Dios le dijo a la mujer. ¿Sí? Y en ese tiempo pues era Eva la única mujer y era la madre de los vivientes, como su nombre significa, que iba a dar vida. Pero centrémonos un poquito en Eva, hermanos. Para ella fue una gran experiencia convertirse en madre y ahora tener un bebé. Un ser humano de un tamaño que ella nunca había visto, mucho menos teniéndolo entre sus manos, ¿verdad? Porque conocía a Adán y veíamos en el primer capítulo que Adán fue creado por Dios en una edad adulta y le dio asignaciones a Adán. Entonces tenía que tener esa edad adulta Adán, pero ahora tenía que un pequeño que provenía de su propio cuerpo, y ello reconoció que la mano de Dios había estado en su procreación, en su concepción. La mano de Dios estaba ahí. Y por eso ella lo confiesa diciendo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Y por esa declaración, hermanos, Adán le pone el nombre de Caín. ¿Sabe qué significa Caín? Lo tengo, o aquí está. ¿Por qué este nombre? Es probable que el pensamiento de Eva fuera que Caín era la simiente que Dios había prometido del libertador que vendría de ella. ¿Se acuerda qué le dijo Dios después de que pecó en Génesis 3:15? Entonces tiene sentido de que Eva dijera, tengo al hombre del Señor que aplastará la cabeza de la serpiente. Probablemente Eva pensó de esa manera porque ella todavía no había llegado a entender lo que el pecado significa y que el pecado habría de heredarse de padres a hijos. El hijo que tenían, que acababa de nacer, que tenemos que poner también y decir que este bebé era un bebé, aún no había desobedecido, no había pecado como lo habían hecho sus padres, pero era hijo de ser humanos caídos. Ahí empezó la descendencia de Adán y Eva, de hombres en pecado. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5, hermanos. Romanos 5, versículo 12, la nueva traducción viviente, mire lo que dice. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Eso Eva no lo sabía. No lo sabía. Que si bien es cierto, y muchas veces caemos en ese error, de que pensamos que es un bebé, es un inocente,
que es un angelito, le decimos a veces a los niños que no tienen pecado, pero ya la naturaleza de Caín y de todo recién nacido, hermano, la naturaleza pecaminosa estaba en Caín. Versículo 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. En el caso de Abel, buscando ahí qué significa su nombre, no hay una seguridad acerca de dónde se origina el nombre de Abel. Ciertamente Abel es un nombre hebreo, hermanos. Y por ahí un grupo de estudiosos mencionaba que hubo discusión entre ellos, entre varios eruditos, por definir el significado. Y hay diferentes significados. Unos dicen que significa debilidad. Otros dicen que significa fragilidad. Otros dicen que significa pastor. Y otros simplemente que significa hijo. Pero de cualquier forma, hermanos, el significado etimológico de estos que acabo de hacer hace alusión a su labor como pastor, al cuidar de rebaños, pero también de su fragilidad y vulnerabilidad ante Caín. Sigue diciendo el versículo 2, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y aquí hay algo importante que tenemos que enfatizar, porque esa información, hermano, nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, en la historia. Cuando dice aquí que Abel se dedicó a pastorear ovejas y Caín se dedicó a labrar la tierra, es decir, que es un agricultor, de un campesino, se está hablando de un gran paso en el desarrollo de la cultura humana. El hecho de que ahora cada uno tenía un oficio en específico, un trabajo en específico. Abel cuidaba las ovejas y no las cuidaba, o las cuidaba, hermanos, no como una fuente de alimento, porque recuerde que el hombre se alimenta en ese tiempo, en ese tiempo de la historia, exclusivamente de frutas, de legumbres, de vegetales. El comer carne se va a ocurrir hasta después del diluvio. Pero sí bebían, por ejemplo, de leche del ganado y utilizaban las ovejas para ofrecer sacrificio a Dios y utilizaban las pieles para hacerse vestidos. Y por el lado de Caín, que cultivaba la tierra, que ahora ya no era como en el huerto del Edén, que hemos hablado, que era simplemente recoger los frutos, las verduras, las legumbres, que esta tierra daba generosamente, hermano. Ahora no, ahora que había que arar la tierra, habría que limpiar de la hierba mala que crece, habría que sembrar la semilla, habría que cuidar las plantas, regar las plantas para que dieran el fruto. Versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Reina Valera dice tiempo después, o al llegar el tiempo. Y no especifica un tiempo, pueden ser meses, años, hermanos. Pero dice que al llegar el tiempo. Y hay que recordar que Dios ordenó a Adán, después de la caída, derramamiento de sangre de animales inocentes. Y después quemar en parte o la totalidad de sus cuerpos en el fuego. ¿Por qué? Porque así se prefiguraba el castigo que merecían los pecadores. Se prefigura, hermanos, la muerte del cuerpo, como hablamos hoy en la mañana. Se prefigura la ira de Dios, de la que el fuego es un emblema. Se prefigura los sufrimientos de Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos que hacer una observación.
Este es un culto religioso, un culto a Dios, y no es una invención del hombre. Dios instituye cómo debe ser adorado. Y esto lo vemos en la Biblia cuando nos dice que Caín y Abel se acercaron con ofrendas. Aquí lo estamos viendo, a Dios. Versículo 4. Abel también se presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. ¿Por qué el primogénito, hermano? ¿Por qué el más sano? ¿Por qué el más gordo? En ninguno de los capítulos anteriores o versículos del 1 al 3 vimos esto. Traducimos, hermanos, que Adán y Eva reciben de Dios diferentes reglas, ordenanzas, leyes que pasan ahora a Abel y Caín y Abel. Y más adelante, cuando lleguemos algún día a estudiar acerca cuando Dios le da la ley a Moisés, en la ley de los sacrificios, hermanos, y Dios decreta un procedimiento para la ofrenda quemada. La orden de Dios es que tienen que ser los animales perfectos, pero eso es hasta Levítico, muchos años más adelante. Entonces no pueden ser animales con defectos, deben ser animales sanos porque son para Dios, porque representan o simbolizan un tipo de Cristo, hermanos, como Cristo, el sacrificio perfecto para Dios. Versículo 4 sigue diciendo, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Primero que tenemos que ver, ¿a quién aceptó primero? Abel. Y después a su ofrenda. Abel, hermanos, tenía claro eso, cómo debía adorar a Dios por la enseñanza de sus padres, y se acerca a Dios con su ofrenda. Y Dios dice, o la Biblia dice, que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Y ahí tenemos también otro misterio. ¿Cómo sabemos que Dios le comunicó a Abel que era de su agrado su ofrenda? No lo dice la Biblia. Pero algunos comentaristas dicen que Dios pudo haber enviado fuego del cielo para confirmar el agrado de esa ofrenda, hermanos, como ocurrió posteriormente, más adelante, en el Antiguo Testamento, con otras ofrendas. Pero, hay un pero, la ofrenda de Caín, hermanos, que revela la ofrenda de Caín, el principio del deterioro de la humanidad. Versículo 5. Pero no aceptó, ¿a quién? A Caín ni a su ofrenda. Caín era agricultor, hermanos, y decidió traerle a Dios ofrenda de su trabajo y ofrecer sacrificio. Y aquí hay dos problemas que tenemos que comentar, problemas básicos. Número 1, hermanos, Caín desobedece a sus padres y la enseñanza de sus padres. Caín era rebelde contra sus padres y a la enseñanza de sus padres. Ya se está mostrando quién es Caín. Y número 2, Caín quiere imponer su forma de adorar. Probablemente Caín ve a Abel, hermano, que lleva su corderito, y dice, bueno, él va a llevar esa ovejita, pero ¿por qué tiene que ser así? Ha habido muchas cuestiones de este tipo en la iglesia. ¿Por qué tenemos que adorar así? ¿Por qué igual siempre? ¿Por qué no le cambiamos? Y llegamos a la perversión de decir, no me gustó el culto, hermano, hoy. Quiero decirle que el culto no es para usted, hermano o hermana.
Caín quiere imponer su forma de adorar. ¿Por qué tiene que ser así?, pregunta él. Yo también trabajo, yo sudo, yo también hago esto, yo canto, yo toco el piano, yo muevo en esto, yo le muevo aquí, yo predico, yo doy el estudio. Pero cuando pensamos, hermanos, a pensar de esa forma, usted empieza a pensar, a analizar en forma independiente a lo que Dios ha dicho, informe independiente al pacto que Dios ha establecido. Y quiero que sepa, hermanos, que esos pensamientos es rebeldía contra la ley de Dios, contra la soberanía de Dios, contra el carácter de Dios. Eso es pecado contra Dios. Imagínense a Caín diciendo, yo creo que lo que estoy haciendo es correcto. Siempre pensamos, yo creo, yo pienso. Porque entra ya después la autonomía del hombre, porque yo mando en mi vida. Yo soy el que digo que ese tiene que ser mi vida. Y si es usted, hermano, y soy yo de ese pensamiento, Dios nos da una noticia. Dios está por encima de nosotros. Y va a llegar un día y usted se va a dar cuenta de eso. Que Dios se lo va a demandar. Entonces Dios no acepta la ofrenda ni a Caín ni su ofrenda. Y dice el versículo que esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Dios se agrada de la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Y aquí se agrega un tercer problema con Caín: el carácter. Vea, hermanos, cómo el pecado va pudriendo el corazón. Va escalando el pecado, hermanos, cuando no lo ponemos a la luz de la ley de Dios y no lo ponemos a la luz del arrepentimiento y no lo ponemos a la luz de la dependencia de Dios. Caín no razona y cuestiona a él por qué Dios no aceptó mi ofrenda. No buscó orientación con sus padres, no buscó en su recuerdo a ver qué hice mal, qué me enseñaron mis papás en relación al sacrificio, en relación al pacto. No, hermanos, Caín se encierra en su pecado y empieza a surgir en él el odio. Y no el odio contra Abel, sino primeramente contra Dios, que después va y lo muestra contra Abel. Pero Dios, hermanos, Dios en su inmenso poder de saber y escudriñar el corazón de usted y de Caín, le hace una pregunta en el versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Recuerda la última vez que Dios hizo una pregunta muy similar, hermanos? En estos capítulos, ¿se acuerda? ¿Dónde fue? Adán, ¿dónde estás, Adán? Es Dios el que busca al hombre. Quítese la idea de que usted busca a Dios. Si el Espíritu Santo no actúa en usted, hermano, hermana, va al lado contrario, va al lado del camino, por el rumbo donde está Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Qué nos muestra Dios aquí, hermanos? A Dios busca arreglar los problemas, hacerle ver a Caín qué está pasando contigo, y está confrontando, hermanos. Dios nos enseña esta enseñanza, es el primero en estos inicios de la humanidad. También después lo hizo Jesucristo, confrontando a saduceos, escribas y hasta los mismos apóstoles. Ahí confronta, hermanos, y eso nos lo da enseñanza a usted y a mí.
Dios ve el semblante de Caín y no lo deja pasar. No lo deja pasar porque el deterioro, hermano, empieza cuando dejamos pasar las cosas. Si en su corazón se empieza a deteriorar. Y hablamos en la mañana acerca de esto, que Dios al que ama disciplina, pero ¿ama a quién? A sus hijos. Y si usted hace mal, si usted va en contra de la palabra de Dios y no es disciplinado, hermano, no es su hijo, no es hija de Dios. Es algo que usted debe tener ahí en su corazón y debe sentir temor por eso. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios confronta, Dios le habla directamente a Caín. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y Dios, hermanos, todavía es lo que le dice en el versículo 7. Mire, Nueva Traducción Viviente, es más, ¿cómo se puede decir? Más claro lo que dice Dios. Dice el versículo 7, primero le dice, si bien hicieres, le dice a Caín, mire cómo dice la Escritura, hermanos, cómo Dios confronta. Si haces lo correcto, si haces lo que te ha sido enseñado en el pacto, lo que te enseñaron tus padres, lo que aprendiste en la práctica, lo que viste en tu hermano Abel, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Por eso es que Dios dice que primero se agradó de Abel y luego después, y no se agradó de Caín. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y ya está Dios diciéndole qué va a pasar. El pecado está a la puerta. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Espero que Dios te diga, y espero que Dios me diga por el Espíritu Santo hoy, Moisés, el pecado está a la puerta. Y Dios amonesta a Caín. Pero hay un problema profundo en Caín, hermanos, que se considera independiente a Dios, al pacto, a sus padres. Caín totalmente deteriorado, totalmente rebelde contra Dios. Y cuando usted está totalmente deteriorado y tiene rebeldía con usted, de usted con Dios, hermano, hacia Dios, quiero decirle que usted está dispuesto a cometer graves errores. Génesis 4, hermanos, versículo 4, tiene un contenido sumamente profundo del carácter del hombre en pecado. Y no es Caín ya, hermanos. Al día de hoy sucede lo mismo. Hay un profundo problema de pecado en el hombre. Versículo 8. Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Mire, hermano, el corazón o la maldad de Caín, porque va hacia, o la hace ver acá a Abel, hacia lo que le gusta, al campo, en algo que se agrada. Abel, que es pastor, Caín invita a su hermano a ir al campo, probablemente mediante engaños, hermanos, porque Caín tenía en su mente otra cosa y que no le iba a decir a Abel. Vamos al campo, vamos a ver unos animales o vamos a ver unas hortalizas que estoy cosechando. No sé, me imagino que con un engaño se llevó a Abel. Vamos al campo para que veas algo. Pero Abel era obediente al pacto, hermano.
Y así como cantamos ahorita, la salvación es del Señor, en su primera estrofa dice, aunque el mal se levante contra mí, ¿qué dice? No temeré. Y así estaba Abel, no temeré. Y aunque mi carne vea perecer, no temeré. Vamos al campo. Abel, obediente al pacto, obediente a sus padres, obediente a Dios, hermanos. Confiaba en Jesús, pero no quiere decir que era un tonto, hermanos. Fue llevado mediante engaño por Caín. Pero confiaba en Dios. ¿Pero por qué se lo lleva al campo? Allá donde estén solos. ¿Por qué, hermanos? Si está resuelto a asesinarlo, ¿por qué se lo tiene que llevar? Vemos aquí otra característica de Caín, que es el carácter de ser enemigo de Dios y es esconder su pecado. Creemos que escondemos nuestro pecado. Pero Dios lo sabe todo. Dios desde antes anunció que el pecado estaba a la puerta. Vamos al campo, ahí nadie va a ver lo que voy a hacer. Está viendo, hermanos, estamos viendo el deterioro de la raza humana. Está bien resumido en la actitud de Caín. Independiente a Dios, independiente al pacto, independiente a sus padres, odia a su prójimo, a su hermano, y decide ejecutar su pecado en el silencio, donde según él nadie lo va a ver. ¿Cuántas veces, hermano, ejecutamos nuestro pecado en el silencio o en la oscuridad, donde nadie nos ve? ¿Cuántas veces le damos la espalda al pacto de Dios? Dice la Biblia que mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ahí Caín llevó a culminación, hermanos, todo su deterioro moral y pecaminoso hasta asesinar a su hermano. Ahí manifestó toda su independencia a la ley de Dios, del pacto de gracia de Dios, y Caín derramó por primera vez sangre humana sobre la tierra. Es el primer asesinato de la humanidad. ¿Y quién es el que busca al hombre nuevamente? Dios. Confrontando a Dios. ¿Dónde está tu hermano? Nuevamente, Dios buscando al hombre. ¿Dónde está Abel? Y la respuesta de Caín a Dios, muy independiente: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, yo quiero que sepa que usted es guarda de su hermano, tanto de sangre como el que tiene en este momento a su lado. Usted debe guardar su vida espiritual. Se menciona mucho acerca de que tenemos que exponer nuestro pecado ante nuestros hermanos, dar cuentas. No se quede con el pecado, hermano, en su corazón. Y a los que nos toca ser guarda, dar una palabra de aliento, hermanos, hagámoslo conforme a la palabra de Dios, aunque a ese hermano no le parezca. Es mejor que si se va a enojar, que sea por la verdad y que no sea para que siga manteniendo su pecado activo. Ese es el mensaje de la Escritura, hermanos. Ustedes y yo somos guardas de nuestros hermanos. El deterioro a causa del pecado nos hace pensar lo contrario, pero eso, la importancia
de los que todos tenemos hijos, que somos padres o que tenemos a cargo un familiar, hermanos, guiarlos por lo que dice la Escritura. Y probablemente tomen una decisión y se vayan. Probablemente no les guste y ¿sabes qué? Yo no quiero nada con tu religión, con tus sermones. Y llegue a pasar. Pero eso es la instrucción de Cristo. Y Cristo es espada, hermanos. Y vea lo que dice la palabra. Y Él va a separar probablemente a padres, a hermanos, a tíos, por su palabra. Pero a eso nos manda Dios, a confrontar. Y que seamos guarda de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Y empezamos a ver aquí cómo se empieza a deteriorar la humanidad, que comienza en el Edén, que comienza con el pecado de Adán, se deposita en Caín, hermanos, y llega a su más alto nivel con el asesinato de Abel. Y continúa su rumbo, hermanos, desobedeciendo el pacto de Dios. Vea, y lo vamos a ver más adelante, acerca de la genealogía de Caín. La desobediencia de los hijos de Dios fue tal que más adelante vamos a ver que Dios decide destruir la tierra. Y aquí hay un punto también que tenemos que recalcar. Las obras. Probablemente conozca persona, o sea usted una de las personas que dice que se puede salvar por las buenas obras que hace. Pero cuando alguien les dice que no es así, causa enojo en esas personas y están cabizbajos igual que Caín. Hermano, y no que esté mal hacer buenas obras. De hecho, tú puedes hacer lo bueno por la misericordia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? Tener fe, creer en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, ser parte de esta religión que nos enseña que somos salvos porque Dios nos salva por medio del pacto de Cristo. Y no porque nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos por buenas obras, no podemos agradar a Dios por nuestros méritos, cambiando el culto a como creemos que nosotros le va a agradar al hombre y no a Dios. Solamente, hermanos, tenemos salvación en el Hijo de Dios, en su gracia, y es por su misericordia. Dice la Biblia, hermanos, que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Cristo no le falla a nadie. Todo aquel que deposita su vida a Cristo es justificado de su pecado y su condena es retirada. Pero el que confía en sus obras, usted si confía en sus obras, hermano, Dios no lo ve con agrado y el pecado lo está alejando del árbol de la vida, que es Cristo, como Adán y Eva. No confíe en usted mismo, hermano. No confíes que es un buen hijo, no confíe que es una buena madre, no confíe que es un buen padre, que es un buen trabajador, que hace mucho en el templo, en la iglesia, que ya me bauticé, ya hice una profesión de fe, que yo no mato, yo no robo. Esto no sirve, hermanos. Si antes de todo eso usted no reconoce que es pecador y necesita un Salvador. Necesitamos que la sangre de Cristo, hermanos, nos limpie de pecado, porque no son las obras las que nos justifica ante Dios, sino que es a través de la palabra de Dios y por el sacrificio de Cristo. Por medio de su palabra, hermanos, y el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Y si en su corazón escucha al Espíritu, entregue su vida a Él. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó
quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que es el título del mensaje. Hermanos, Dios no lo llamó al éxito. Escuche, Dios no lo llamó al éxito, sino que Dios lo llamó a serle fiel. No todos vamos a poder tener un puesto ostentoso, presidente, abogado, empresario. No sé cuál es su meta, doctor. Pero ¿sabe qué, hermano? Que sí podemos ser, por ayuda de Dios y del Espíritu Santo, es serle fiel. Eso sí podemos llegar a ser, hermano. Y así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice, concéntrese en todo lo que es verdadero. Concéntrese en todo lo que es honorable. Concéntrese en todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y dice, en esto pensad. En esto pensar, todo lo sagrado, todo lo que es de buen nombre, hermano, estos puntos Dios lo puso al alcance para usted y para mí. Nadie, hermanos, nadie puede alcanzar nada más alto para Dios. Si usted quiere dar una ofrenda a nuestro Dios, quiero decirle que es la fidelidad. ¿Por qué el rey David era conforme al corazón de Dios? Por su fidelidad. Esto es lo que agrada a Dios, hermanos. Y esto es a lo que fuimos llamados. Si usted es hijo de Dios, si usted reconoce a Cristo como su Salvador y que es pecador, es llamado a serle fiel a Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Es nuestra única regla de fe y conducta. Te pido, Padre Celestial, que ésta llegue a nuestra vida y a nuestro corazón, que nos fortalezca, Señor, en medio del dolor, que nos dé certidumbre en la incertidumbre, que nos dé paz en la intranquilidad, que confronte nuestra fe cuando la sintamos débil, Señor. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga.